En el corazón de la América de finales del siglo XIX, Chicago era una bestia de humo y sueños, una ciudad que se levantaba de sus propias cenizas, forjada en el acero de la ambición y en el sudor de miles de inmigrantes que llegaban a sus orillas buscando una promesa. Entre nosotros, la comunidad alemana, habíamos construido un pequeño mundo dentro de ese gigante, un lugar de costumbres familiares, de trabajo duro y de un anhelo compartido por dejar una marca en esa tierra nueva y a veces hostil. En este escenario de contrastes, de fortunas que se hacían y se deshacían en un parpadeo, una figura se alzaba por encima de las demás, al menos en nuestro distrito. Su nombre era Adolf Lütgert. Para el mundo y para los periódicos que amaban las historias de éxito, él era el rey de las salchichas, un título que se había ganado a pulso, un apodo que olía a especias, a prosperidad y al inconfundible aroma del sueño americano hecho realidad. Adolf no era un hombre sutil, era un torbellino de energía, un hombre corpulento con una voz que retumbaba y una confianza que rozaba la arrogancia. Había llegado de Alemania con poco más que sus manos y una receta familiar, y había construido un imperio de carne. Su fábrica, la A.L. Lütgert Sausage and Packing Company, era su catedral, un edificio de 5 pisos de ladrillo rojo que dominaba el paisaje, con chimeneas que exhalaban sin cesar el humo de su éxito. Dentro de aquellas paredes, el ritmo era incesante. El chirrido de la maquinaria, el golpeteo de los cuchillos, el siseo del vapor, era la sinfonía de la industria, y Adolf era su director de orquesta. Caminaba por los pasillos como un monarca por su castillo, supervisando cada detalle, desde la molienda de la carne hasta la mezcla secreta de especias que, según él, hacía que sus salchichas fueran las mejores de todo el país. Era un hombre que creía en el poder, en el tamaño, en la grandiosidad. Pero todo imperio, por muy sólido que parezca, tiene sus cimientos en la vida privada de quien lo construye, y el imperio de Adolf se asentaba sobre un matrimonio que, visto desde fuera, parecía tan próspero como su negocio. Su esposa, Luisa, era su contrapunto. Si Adolf era el trueno, Luisa era la calma que lo precede. Una mujer más menuda, de facciones suaves y un aire de perpetua melancolía en los ojos. Luisa había llegado a América con él, había estado a su lado en los años difíciles, cuando la fábrica era solo un pequeño local y el futuro una incógnita. Había criado a sus 2 hijos, Elmer y Luisa, en la sombra creciente de la ambición de su marido. Mientras él se convertía en una figura pública, ella se replegaba en el hogar, una casa grande y ostentosa que Adolf había construido muy cerca de la fábrica, como si no pudiera separarse ni un instante de su verdadera amada, su obra. Para muchos, eran el retrato del éxito familiar inmigrante, él el patriarca trabajador, ella la madre devota. Pero quienes los conocían un poco más de cerca, quienes podían ver más allá de la fachada de ladrillo de la fábrica y de la casa, sabían que en el reino del rey de las salchichas no todo era armonía. Las grietas llevaban tiempo formándose, silenciosas pero profundas. El dinero, curiosamente, era una fuente constante de conflicto. Adolf, a pesar de su éxito, era un hombre de apetitos desmedidos. No le bastaba con ser el rey de su industria, quería ser un mecenas, una figura social. Su gran capricho había sido la construcción de un enorme salón de baile junto a la fábrica, un palacio de ocio con una bolera y jardines. Era un proyecto colosal, un pozo sin fondo que devoraba los beneficios del negocio. Luisa, más práctica y temerosa de las deudas, veía aquel salón no como un símbolo de estatus, sino como una amenaza para la seguridad de su familia. Las discusiones eran frecuentes, a veces a puerta cerrada, pero sus ecos llegaban a los oídos de los sirvientes y a veces de los vecinos. La voz atronedora de Adolf seguía del silencio resignado de Luisa. Él la acusaba de no entender su visión. Ella, probablemente, le reprochaba su vanidad. Pero había algo más que el dinero. Había susurros, rumores que flotaban en el aire denso de Chicago como el hollín de las fábricas. Se hablaba de otras mujeres. Adolf era un hombre al que le gustaba ser admirado, y no solo por sus salchichas.
Se decía que tenía un afecto especial por una viuda adinerada, una mujer que, a diferencia de Luisa, compartía su gusto por el lujo y la vida social. Estos rumores no eran solo habladurías, se habían convertido en una espina clavada en el corazón de su matrimonio. Luisa se sentía humillada, desplazada. El hombre con el que había cruzado el océano se estaba convirtiendo en un extraño, un gigante ensimismado en su propia leyenda. La ternura de los primeros años había dado paso a una fría cortesía, interrumpida por estallidos de ira. En los meses previos a aquel fatídico mes de 1897, la tensión en el hogar de los Lütgert se hizo casi insoportable. Los hijos notaban la distancia entre sus padres. Los empleados de la fábrica veían a un Adolf más irritable y preocupado de lo habitual. El salón de baile seguía perdiendo dinero y los acreedores empezaban a impacientarse. Luisa, por su parte, se volvió aún más introvertida. Se la veía poco fuera de casa. A su hermano, Diedrich, le confió en una ocasión que sentía miedo, no un miedo vago, sino un temor concreto a su marido. Le dijo que Adolf se había vuelto impredecible, que sus cambios de humor eran violentos. Llegó a decirle una frase que, más tarde, resonaría con un eco terrible. Si algún día desaparezco, no busques más allá de la fábrica. Adolf también comenzó a comportarse de forma extraña. Hizo un pedido inusual a un proveedor de productos químicos. Kilos y kilos de potasa cáustica. Oficialmente, era para fabricar jabón, un subproducto de la industria cárnica, pero la cantidad era desproporcionada. También compró arsénico, supuestamente para exterminar a las ratas que, según él, infestaban los sótanos de su imperio. Nadie le dio mayor importancia en su momento. Era Adolf Lütgert, el rey. Un hombre excéntrico, sí, pero un pilar de la comunidad. Sus acciones, por raras que fueran, se interpretaban como las manías de un genio de los negocios. Se ignoraron las señales, como se ignoran las primeras nubes de una tormenta que se aproxima en el horizonte. La última semana de abril fue especialmente tensa. Hubo una discusión muy fuerte, una de las peores que recordaban los sirvientes. Se oyeron gritos, el sonido de un objeto rompiéndose. Después, un silencio pesado, más ominoso que cualquier grito. Luisa no salió de su habitación en 2 días. El 1 de mayo de 1897 fue un sábado, un día que comenzó como cualquier otro. Por la tarde, Luisa fue vista por última vez por una vecina, paseando de la mano con su hijo pequeño, Louis. Su rostro, según recordaría la mujer más tarde, tenía una expresión de profunda tristeza. Regresó a casa al atardecer. Cenó con sus hijos. Adolf llegó más tarde, de mal humor. Aquella noche, algo cambió para siempre en el reino del rey de las salchichas. Adolf dio una orden inusual al vigilante nocturno de la fábrica. Le dijo que se tomara la noche libre, que él mismo se encargaría de cerrar. Le dio dinero para que fuera a un bar y no volviera hasta la mañana siguiente. El hombre, sorprendido pero obediente, se marchó. Las luces de la gran fábrica de ladrillo rojo permanecieron encendidas hasta altas horas de la madrugada, algo poco común para un sábado por la noche. Y desde la chimenea más alta, aquella que coronaba la sala de las grandes cubas de cocción, comenzó a emanar un humo denso y oscuro, pero lo más extraño era el olor. Los vecinos, acostumbrados al aroma de la carne ahumada y las especias, notaron algo distinto en el aire. Era un olor acre, químico, nauseabundo, un hedor que se pegaba a la garganta y que no se parecía a nada que hubiera salido antes de la fábrica de Adolf Lütgert. Un olor que, sin que nadie lo supiera aún, era el preludio de una pesadilla grotesca que estaba a punto de engullir a toda la ciudad. La reina del imperio de las salchichas había desaparecido, y el escenario para la leyenda más macabra de Chicago ya estaba preparado. La noche del 1 de mayo se cernió sobre Chicago con la indiferencia de siempre, una noche de sábado que prometía descanso para los obreros y diversión para los afortunados. Pero en la imponente casa de los Lütgert, el aire no era de descanso, sino de una quietud tensa, como la que precede a la ruptura de un dique. La cena había sido un asunto silencioso. Los niños, Elmer y Luis, sintieron el frío que emanaba de sus padres y se retiraron pronto, dejando a Adolf y a Luisa solos en la penumbra del comedor. No sabemos qué palabras exactas se pronunciaron en esa habitación. Nadie las oyó, pero podemos imaginarlo. Podemos reconstruir la escena a partir de las grietas que ya todos conocíamos. Quizás Luisa, en un último acto de desesperación, le suplicó que abandonara sus planes ruinosos, que volvía a ser el hombre con el que se había casado. Quizás le confrontó con los rumores, con el nombre de esa otra mujer que resonaba en los salones de la alta sociedad. Y podemos imaginar la reacción de Adolf, un hombre acorralado por las deudas, frustrado en sus ambiciones sociales
y resentido por la melancolía silenciosa de su esposa. Su orgullo, tan grande como su fábrica, no toleraba reproches. La voz que una vez fue el motor de su imperio, ahora se convertiría en un arma dentro de su propio hogar. La discusión debió de subir de tono, pasando de susurros amargos a gritos ahogados por las gruesas paredes de la casa. El momento exacto del quiebre es un abismo en el tiempo, un instante de furia ciega. Tal vez fue un empujón en la escalera, tal vez un golpe asestado en el calor de la disputa. No hubo un arma convencional, no un cuchillo de su fábrica ni una pistola. El arma fue la propia fuerza de Adolf, la misma fuerza con la que había levantado su negocio, ahora vuelta contra la mujer que había sido su cimiento. El resultado fue un silencio repentino y absoluto, un silencio que ya no era de tensión, sino de muerte. En ese momento, el rey de las salchichas dejó de ser un empresario para convertirse en un hombre con un problema terrible, un problema que yacía inmóvil en el suelo de su lujosa casa. El pánico debió de ser su primer impulso, pero Adolf Lütger no era un hombre que se dejara gobernar por el pánico durante mucho tiempo. Su mente, acostumbrada a resolver problemas logísticos a gran escala, se puso en marcha, no para lamentarse, no para confesar, sino para borrar, para hacer desaparecer el problema. Fue entonces cuando su mirada se dirigió, a través de la ventana, hacia la silueta de su verdadera creación, la fábrica, su catedral de ladrillo. El lugar donde todo era posible, donde la materia prima entraba por una puerta y salía transformada por la otra. La idea, grotesca y terrible, debió de nacer de esa lógica industrial. Luisa ya no era su esposa, era materia que debía ser procesada. La primera decisión fue crucial: deshacerse del único testigo potencial, el vigilante nocturno, Frank Bialk. Adolf cruzó la corta distancia que separaba su casa de la fábrica. Su rostro, imaginamos, era una máscara de calma forzada. Encontró a Bialk y con una generosidad inusitada le dijo que se tomara la noche libre. Le dio dinero, más que suficiente para varias bebidas, y le ordenó que no regresara hasta la mañana. Una orden extraña, sí, pero ¿quién iba a cuestionar al rey en su propio castillo? Con la fábrica vacía y silenciosa, el siguiente paso era el traslado. Bajo el manto de la oscuridad, en la quietud de una calle que dormía, Adolf debió de realizar la tarea más macabra de su vida: envolver el cuerpo menudo de Luisa, sacarlo de la casa que debía ser su santuario y llevarlo a través del patio hasta el edificio industrial. Quizás usó una carretilla o quizás simplemente la cargó en sus brazos, en una última y perversa parodia de un abrazo nupcial. Una vez dentro, las puertas de la fábrica se cerraron al mundo. Lo que ocurrió en las horas siguientes pertenece al reino de las pesadillas industriales. Adolf no eligió un lugar cualquiera de su vasto complejo. Se dirigió al sótano, al corazón más profundo y caliente de su operación. Allí, en una sala conocida como la sala de cocción de vapor, se encontraban las cubas, enormes recipientes de metal donde se procesaba la grasa y los restos para fabricar jabón y fertilizantes. Una de esas cubas, la más grande, se convirtió en el altar de su crimen. Era un cilindro de casi 2 metros de alto, con una abertura en la parte superior. Dentro, una red de tuberías podía inyectar vapor sobrecalentado. Era en esencia una gigantesca olla a presión. Adolf encendió las calderas. El viejo edificio comenzó a gemir y a vibrar mientras la presión del vapor aumentaba. Luego vino el ingrediente secreto. No las especias de sus famosas salchichas, sino los sacos de potasa cáustica que había comprado semanas atrás. Kilos y kilos de esa sustancia blanca y corrosiva. La fue virtiendo en la cuba, mezclándola con agua. La potasa es un álcali poderosa, una sustancia que devora la materia orgánica, disolviéndola en un líquido espeso y oscuro. El último acto de esa noche fue el más inhumano: introducir el cuerpo de Luisa en esa mezcla infernal. Y después, abrir las válvulas. El silbido del vapor llenando la cuba debió de ser ensordecedor, un grito mecánico que ahogaba cualquier otro sonido en la fábrica. El calor se volvió insoportable, y con el calor llegó el olor. No era el olor familiar de la carne cocinándose, era un hedor químico, acre y repugnante, un miasma que ninguna fábrica de salchichas debería producir. Subió por los conductos de ventilación, escapó por las juntas de las ventanas y finalmente salió en una columna de humo denso y negruzco por la chimenea más alta. Un humo que no era de prosperidad, sino de aniquilación. Durante horas, Adolf Lütger, el maestro de la transformación, vigiló su obra, atizando el fuego de las calderas,
manteniendo la presión del vapor, asegurándose de que el proceso fuera completo. Era un trabajo metódico, industrial, casi rutinario para un hombre que conocía cada rincón de su maquinaria. Pero el objetivo no era crear un producto, sino destruir una prueba, destruir una vida hasta sus componentes más básicos. Mientras la ciudad dormía, el rey de las salchichas estaba llevando a cabo el proceso de fabricación más terrible de su carrera. Estaba convirtiendo a su esposa en nada, o eso creía él. Pero en su arrogancia cometió errores. El vigilante al que despidió recordaría la extraña orden. Los vecinos, despertados por el hedor insoportable, mirarían hacia la fábrica y se preguntarían qué estaba pasando. Y lo más importante, no calculó la resistencia de la materia. No todo se disuelve tan fácilmente. En el fondo de esa cuba, en medio de ese lodo químico, algo pequeño, algo increíblemente resistente, iba a sobrevivir a las llamas y a la potasa. 2 pequeños anillos de oro, símbolos de una promesa que acababa de ser disuelta de la forma más brutal imaginable. El amanecer del domingo 2 de mayo trajo consigo una calma antinatural a la casa de los Luitgert. El humo de la fábrica ya se había disipado, pero en su lugar quedaba un silencio pesado, una ausencia que lo llenaba todo. Adolf Luitgert comenzó el día con una rutina metódica, casi teatral. A sus hijos, Elmer y Luis, les dijo que su madre se había marchado de repente, en mitad de la noche, para visitar a unos parientes lejanos. Su tono era firme, sin espacio para preguntas. Era una mentira sencilla, la primera piedra de una fortaleza de engaños que pretendía construir a su alrededor. Para los niños, acostumbrados a la tensión de los últimos meses, la explicación pudo parecer extraña, pero no del todo imposible. Su madre era una mujer triste, y quizás había necesitado escapar. Pero para otros, esa explicación no bastaría. La ausencia de Luisa era como una nota discordante en la sinfonía de la vida del barrio, una nota que alguien, inevitablemente, iba a escuchar con claridad. Y esa persona fue su hermano, Diedrich Pignese. Diedrich era un hombre sensato, un trabajador que quería a su hermana y conocía bien el carácter volátil de su cuñado. Cuando pasaron las horas y no tuvo noticias de Luisa, una inquietud profunda se apoderó de él. Se presentó en la casa de los Luitgert esa misma tarde. Adolf lo recibió con una cordialidad forzada, repitiendo la misma historia que les había contado a los niños. Pero en los ojos de Diedrich esa historia no encajaba. Luisa nunca se habría marchado sin despedirse, sin llevarse a sus hijos. Fue entonces cuando las palabras que su hermana le había confiado semanas atrás volvieron a su mente como un eco de ultratumba. Si algún día desaparezco, no busques más allá de la fábrica. El miedo de Diedrich se convirtió en una certeza helada. No se trataba de una huida, se trataba de algo mucho peor. Sin dudarlo, se dirigió a la comisaría de policía más cercana y denunció la desaparición de su hermana, Luisa Luitgert. Al principio la policía no le dio demasiada importancia. Eran los gajes del oficio en una ciudad como Chicago. Esposas que se fugaban, maridos que las buscaban. El capitán de la policía local, Frederick Aiken, conocía a Adolf Luitgert. Era un hombre de negocios importante, un pilar de la comunidad alemana. La idea de que pudiera estar implicado en algo turbio parecía descabellada. No obstante, el deber era el deber. 2 agentes se presentaron en la residencia de los Luitgert. Adolf los recibió con la apariencia de un marido preocupado y afligido. Les contó una versión más elaborada de su historia. Luisa y él habían discutido. Ella se había vuelto cada vez más celosa e irracional, y finalmente había hecho las maletas. Incluso sugirió que podría haberse fugado con otro hombre, una puñalada cruel a la reputación de la mujer que ya no podía defenderse. Adolf se ofreció a enseñarles la casa, a demostrarles que no había nada que ocultar. Los agentes hicieron una inspección superficial. Todo parecía en orden. La casa estaba impecable, silenciosa. No había signos de lucha, ni manchas, ni nada que indicara violencia. La explicación de un arrebato doméstico parecía plausible. Adolf Luitgert era un hombre convincente. Su vozarrón inspiraba una extraña forma de confianza. Los policías se marcharon casi disculpándose por las molestias. El caso podría haberse cerrado ahí, archivado como el de una mujer más que había decidido cambiar de vida. Pero Diedrich Pignese no se rindió. Volvió a la comisaría, insistió, suplicó. Les habló del miedo de su hermana, de sus advertencias, y les contó algo más, algo que los vecinos también empezaban a comentar, el insoportable y extraño hedor que había emanado de la fábrica la noche del sábado. Ese detalle, el del olor, fue la primera grieta seria en la fachada de Adolf. No era el aroma familiar de la carne ahumada, era, según los vecinos, un olor químico, nauseabundo,
un tufo que revolvía el estómago. Y entonces otra pieza del rompecabezas encajó. La policía localizó al vigilante nocturno, Frank Bialk. El hombre confirmó que el señor Lütgert le había dado la noche libre, algo completamente inusual, y le había pagado para que se mantuviera alejado. La historia de Adolf Lütgert empezaba a desmoronarse. La policía, ahora sí, comenzó a sospechar. El caso fue asignado a un hombre que no se dejaba impresionar por la riqueza ni el estatus, el capitán Hermann Schuttler, uno de los detectives más tenaces y respetados de Chicago. Schuttler era un hombre metódico, de pocas palabras, con una mirada que parecía atravesar las mentiras. Él no veía a un rey de la industria, veía a un hombre con un secreto. El martes 4 de mayo, el capitán Schuttler, junto con un equipo de agentes, regresó a la A.L. Lütgert Sausage and Packing Company. Esta vez no era una visita de cortesía. Llevaban una orden para registrar el lugar de arriba abajo. Adolf, aunque visiblemente nervioso, intentó mantener la compostura. Protestó, argumentó que aquello era un ultraje, una mancha de su buen nombre. Pero Schuttler fue inflexible. La fábrica era un laberinto de 5 pisos, salas de despiece, ahumaderos, oficinas, almacenes. Los agentes lo registraron todo, pero no encontraron nada. El lugar estaba limpio, quizás demasiado limpio. Era como si alguien se hubiera esforzado en borrar cualquier rastro. Pero Schuttler no se detuvo en la superficie. Su instinto y las palabras de Daedrich lo llevaron hacia abajo, hacia el sótano. El sótano era el corazón oscuro del imperio de Lütgert, un lugar húmedo, mal iluminado, donde el aire era denso y olía a una mezcla de grasa rancia y productos químicos. Y allí, en el centro de la sala de cocción, se alzaba como un altar pagano, una enorme cuba de metal, de casi 2 metros de altura. Estaba conectada a un entramado de tuberías de vapor y tenía una tapa de madera. Schuttler ordenó a sus hombres que abrieran la cuba. Al levantar la tapa, una bajarada de vapor fétido los golpeó, haciéndolos retroceder. El interior estaba lleno hasta la mitad de un líquido oscuro, espeso, casi gelatinoso. Flotaban en la superficie trozos de algo que no pudieron identificar. Era una visión repugnante, una sopa infernal que olía a muerte y a química. El capitán Schuttler, sin inmutarse, dio la orden de vaciarla. Fue una tarea ardua y desagradable. Los hombres con los rostros cubiertos por pañuelos sacaron el líquido cubo a cubo, virtiéndolo en otros recipientes para su posterior análisis. A medida que el nivel bajaba, la tensión en el sótano aumentaba. ¿Qué encontrarían en el fondo de aquel monstruoso caldero? El lodo del fondo era aún más denso. Era un sedimento de grasa, ceniza y una sustancia blanquecina que se deshacía al tacto. Schuttler ordenó a sus hombres que lo tamizaran, que lo examinaran con un cuidado extremo. Pasaron los minutos, que parecieron horas, y entonces uno de los agentes, un joven llamado Andrew Rohan, emitió un grito ahogado. «Capitán, mire esto». En la palma de su mano, limpias del fango, brillaban 2 pequeñas piezas de oro. Eran 2 anillos. Uno era una alianza de boda lisa, gastada por el uso. El otro, un anillo guardián, más fino, diseñado para mantener la alianza en su sitio. No había duda, eran los anillos de Luisa Lütgert. Su hermano Dietrich los identificó de inmediato, con el rostro bañado en lágrimas. Habían encontrado a la reina, o lo que quedaba de ella. En ese preciso instante, el sueño americano de Adolf Lütgert se hizo añicos. El rey de las salchichas fue arrestado allí mismo, en el sótano de su propia fábrica, junto a la tumba química que él mismo había construido. La noticia explotó como una bomba en la ciudad de Chicago. Los periódicos, siempre hambrientos de escándalos, se lanzaron sobre la historia como buitres. Los titulares eran sensacionales, grotescos. Lütgert hizo salchichas con su esposa. El horror en la fábrica de salchichas. De la noche a la mañana, Adolf Lütgert pasó de ser un inmigrante ejemplar a un monstruo de leyenda, el nuevo Barba Azul de la era industrial. Su nombre se convirtió en sinónimo de una crueldad inimaginable. La repercusión social fue inmensa. La fábrica, en la esquina de las calles Diversey y Hermitage, se convirtió en una macabra atracción turística. Multitudes se congregaban día y noche frente a sus muros de ladrillo rojo, mirando hacia las chimeneas, tratando de imaginar el horror que había ocurrido en su interior. La historia alimentó los miedos más profundos de la sociedad, el miedo a la modernidad industrial, la desconfianza hacia el inmigrante que amasaba una fortuna, y sobre todo, el terror a la violencia oculta tras las puertas de un hogar aparentemente normal. Las ventas de salchichas en toda la ciudad se desplomaron. La gente miraba con recelo los productos cárnicos, y una oscura leyenda urbana comenzó a circular. Se decía que Lütgert había perfeccionado su crimen, que parte de Luisa había terminado en sus famosos embutidos. Era una mentira, por supuesto.
pero una mentira poderosa que se grabó a fuego en la conciencia colectiva de Chicago. Mientras la ciudad se sumía en el morbo y la histeria, la investigación policial se volvía más científica. El líquido de la cuba fue analizado por químicos de la universidad. Confirmaron lo que Schwedler ya sospechaba. Era una solución altamente concentrada de potasa cáustica, la misma sustancia que Luetgert había comprado en grandes cantidades. Los análisis también revelaron la presencia de ácidos grasos humanos disueltos. Pero los anillos, aunque eran una prueba emocionalmente devastadora, no eran suficientes para condenar a un hombre por asesinato. La defensa podría argumentar que Luisa los había tirado allí en un ataque de ira antes de fugarse. La fiscalía necesitaba un cuerpo. Necesitaban pruebas irrefutables de que Luisa Luetgert había muerto en esa fábrica. La búsqueda se reanudó, esta vez con una minuciosidad casi arqueológica. Los agentes y voluntarios pasaron días enteros rastrillando el sedimento de la cuba, así como las cenizas de los hornos de las calderas, y poco a poco empezaron a encontrar algo más. Pequeños fragmentos de hueso, la mayoría no más grandes que una uña, calcinados y corroídos por el ácido. La policía se enfrentaba a un problema. ¿Cómo demostrar que esos minúsculos fragmentos eran humanos? En una fábrica que procesaba toneladas de huesos de animales cada semana, la defensa tendría un argumento muy sólido. Fue entonces cuando la fiscalía recurrió a una ciencia nueva y emergente, la antropología forense, y encontraron a su hombre en el cercano Museo Field de Historia Natural. Se llamaba George A. Dorsey. Era un joven y brillante antropólogo, un experto en anatomía comparada. Dorsey recibió una caja con los diminutos fragmentos óseos y se encerró en su laboratorio. Para él, no eran solo trozos de hueso, eran las últimas sílabas de una historia que necesitaba ser contada. Con la paciencia de un monje y la precisión de un cirujano, comenzó su trabajo. Bajo la lente de su microscopio, los fragmentos empezaron a revelar sus secretos. Dorsey identificó una esquirla del hueso temporal del cráneo, una pieza tan pequeña que cabía en la punta de un dedo. Encontró la cabeza de una costilla, un trozo de metatarso del pie y una falange de un dedo de la mano. Y lo más importante, pudo afirmar con certeza científica que todos esos fragmentos eran inequívocamente humanos. Pero fue más allá. Basándose en el tamaño y la delicadeza de los huesos, determinó que pertenecían a una persona de complexión pequeña y grácil. Pertenecían, sin lugar a dudas, a una mujer. La ciencia había hablado. En el fondo de aquella cuba no solo había 2 anillos de oro, estaban los últimos vestigios de Luisa Luetgert. Mientras tanto, en su celda, Adolf Luetgert no permanecía inactivo. Contrató a uno de los abogados más caros y astutos de Chicago, William Vincent, y comenzó a construir su defensa. Negó todas las acusaciones con una indignación teatral. Afirmó que era víctima de una conspiración, que la policía, presionada por la prensa y por su vengativo cuñado, le había tendido una trampa. Su versión de los hechos era audaz. Dijo que los anillos debieron de caerse a la cuba accidentalmente, o que quizás la propia Luisa los arrojó. En cuanto a los huesos, insistió en que eran de cerdo o de algún otro animal. Preparó a sus propios expertos para que refutaran los hallazgos de Dorsey. Luetgert, el gran vendedor, se preparaba para la venta más importante de su vida, vender su inocencia a un jurado. El impacto en sus hijos fue devastador. Elmer y Louis fueron apartados de su padre y puestos bajo la custodia de unos familiares. Eran 2 niños atrapados en el epicentro de una pesadilla, habiendo perdido a su madre de la forma más horrible y viendo a su padre convertido en un monstruo a los ojos del mundo. Su testimonio, o la ausencia de él, se cernía como una sombra sobre el caso. Así, con las pruebas forenses reunidas, con un acusado que proclamaba su inocencia a los 4 vientos y con una ciudad entera conteniendo la respiración, la investigación llegó a su fin. El gran engranaje de la justicia se puso en marcha. La leyenda del rey de las salchichas había sido escrita con sangre, potasa y tinta de periódico. Ahora, esa leyenda estaba a punto de ser juzgada en un tribunal, en un espectáculo que paralizaría a toda la nación. El otoño de 1897 llegó a Chicago con un aire gélido que parecía emanar no del lago Michigan, sino de la sala del tribunal del condado de Cook. La ciudad entera, y en buena medida la nación, contuvo la respiración. El juicio de Adolf Luetgert, el rey de las salchichas, no era solo un proceso por asesinato, era un espectáculo, un circo mediático y un referéndum sobre la naturaleza misma del sueño americano. Nosotros, la comunidad alemana, lo vivimos con una mezcla de vergüenza y fascinación morbosa. Uno de los nuestros, un hombre que representaba el culmen del éxito inmigrante, estaba ahora en el banquillo,
acusado del crimen más atroz que pudiéramos imaginar. Su caída era nuestra caída. Su monstruosidad de alguna manera nos salpicaba a todos. El juicio comenzó el 23 de agosto. La sala estaba abarrotada cada día. Periodistas de todo el país se apretujaban en los bancos, dibujando bocetos de cada protagonista, transcribiendo cada palabra. Adolf Lutgert, siempre el hombre de espectáculo, no decepcionó. Se presentó vestido de forma impecable, con una confianza que rayaba en el desafío. Miraba al jurado a los ojos, negando con la cabeza ante las acusaciones, interpretando el papel del patriarca injustamente acusado. La fiscalía, liderada por el implacable Charles S. Deneen, construyó su caso pieza por pieza. Llamaron a los vecinos a testificar sobre el hedor insoportable. Hicieron que el vigilante nocturno, Frank Bialk, contara la extraña orden de tomarse la noche libre. Presentaron los recibos de las enormes cantidades de potasa y arsénico. Y, por supuesto, mostraron al jurado los 2 pequeños anillos de oro, los únicos restos reconocibles de Luisa. Pero la defensa, liderada por el astuto William Vincent, luchó con ferocidad. Argumentaron que Luisa se había fugado, que era una mujer infeliz y mentalmente inestable. Trajeron a testigos que afirmaban haberla visto en otras ciudades, avistamientos que se demostraron falsos, pero que sembraron la duda. Se burlaron de la idea de que un cuerpo pudiera ser disuelto por completo, calificándola de fantasía de novela barata. El momento culminante del juicio fue el enfrentamiento de los expertos. La defensa trajo a sus propios químicos y anatomistas, quienes juraron que los pequeños fragmentos de hueso encontrados en la cuba eran sin lugar a dudas de origen animal. Huesos de cerdo, de oveja, cualquier cosa menos humanos. Parecía una batalla de opiniones, una palabra contra la otra. Fue entonces cuando la fiscalía llamó a su arma secreta, el joven antropólogo George A. Dorsey. Cuando subió al estrado, muchos lo miraron con escepticismo. ¿Qué podía saber un estudioso de huesos antiguos sobre un crimen moderno? Pero Dorsey habló con una calma y una autoridad que silenciaron la sala. Explicó, con una claridad didáctica, las diferencias microscópicas entre los huesos humanos y los animales. Mostró al jurado, a través de dibujos y diagramas, por qué la falange, el metatarso y el fragmento de cráneo pertenecían inequívocamente a una mujer humana de complexión pequeña. Fue un momento histórico. Por primera vez en un tribunal estadounidense, la antropología forense se utilizaba como prueba clave en un caso de asesinato. Dorsey no solo estaba testificando contra Lutgert, estaba validando una nueva forma de buscar la verdad, una ciencia que podía dar voz a las víctimas que ya no la tenían. A pesar del brillante testimonio de Dorsey, el jurado no pudo ponerse de acuerdo. Tras días de deliberación, el juicio fue declarado nulo. Un jurado dividido. Para Adolf fue una victoria momentánea. Para la ciudad fue una frustración insoportable. ¿Iba a quedar impune el monstruo de la fábrica de salchichas? Pero la fiscalía no se rindió. Se prepararon para un segundo juicio, que comenzó en enero de 1898. Esta vez estaban mejor preparados. Refinaron sus argumentos, reforzaron el testimonio de Dorsey con más expertos y pintaron un retrato aún más vívido de la tiranía doméstica de Lutgert. En este segundo asalto, la fachada de Adolf comenzó a resquebrajarse. Su arrogancia se transformó en irritabilidad. Sus estallidos en el tribunal le hicieron perder la simpatía que le quedaba. El jurado, esta vez, no tuvo dudas. El 9 de febrero de 1898, tras solo unas horas de deliberación, Adolf Lutgert fue declarado culpable de asesinato en primer grado. El veredicto fue recibido con una ovación en la sala y celebraciones en las calles de Chicago. El rey había caído. Fue sentenciado a cadena perpetua en la penitenciaría de Joliet. Al escuchar la sentencia, el hombre que había construido un imperio no lloró ni suplicó. Simplemente se quedó mirando al frente, con una expresión de fría incredulidad, como si no pudiera comprender que su voluntad, por una vez, no había prevalecido. Adolf Lutgert pasó el resto de sus días entre los muros de piedra de Joliet. Nunca dejó de proclamar su inocencia. Escribió cartas, concedió entrevistas, elaboró teorías conspirativas. Sostenía que su cuñado, Dietrich, había conspirado con la policía para robarle su fábrica. Se convirtió en una figura patética, un rey exiliado en un reino de celdas y trabajos forzados. Murió en prisión 1 año y medio después, en julio de 1899, oficialmente de un ataque al corazón. Muchos dijeron que murió de orgullo herido, pero la historia no terminó con su muerte.
El caso de Adolf Luetgard dejó una cicatriz profunda y duradera en la conciencia de Chicago y de la nación. La fábrica, en la esquina de Diversey y Hermitage, se convirtió en un lugar maldito. Nadie quería comprarla, nadie quería trabajar allí. Se decía que estaba embrujada, que por las noches se podía oler un hedor extraño y escuchar los lamentos de un espíritu atormentado. Finalmente, unos años más tarde, un incendio misterioso la redujo a cenizas, como si la propia ciudad quisiera purgar aquel lugar de su memoria. El legado más tangible del caso fue en el campo de la justicia. El testimonio de George Dorsey sentó un precedente que cambiaría para siempre la investigación criminal. La antropología forense se estableció como una disciplina respetada y esencial, una herramienta que ha ayudado a resolver incontables casos desde entonces. De alguna manera, la tragedia de Louisa Luetgard contribuyó a forjar un escudo para futuras víctimas. Culturalmente, el crimen se convirtió en una leyenda urbana, en una de las historias de terror fundacionales de Chicago. La macabra y falsa idea de que Luetgard había vendido salchichas de Luisa se arraigó en el folclore popular, un reflejo de la ansiedad pública hacia la industrialización de los alimentos y la desconfianza hacia lo que ocurría a puerta cerrada en aquellas enormes fábricas. Para nosotros, los historiadores y los narradores de la memoria de la ciudad, el caso Luetgard simboliza algo mucho más profundo. Es la crónica de la perversión del sueño americano. La historia de un hombre que, en su obsesión por construir un imperio visible de ladrillo y humo, destruyó el imperio invisible de su propio hogar. Su ambición no solo consumió sus finanzas, devoró su humanidad. Representa también el horror de la violencia doméstica oculta tras una fachada de respetabilidad. Louisa Luetgard no fue asesinada por un extraño en un callejón oscuro, sino por el hombre que le había prometido amor y protección, en la intimidad de su propia vida. Su historia nos recuerda que los monstruos más aterradores a menudo no son extraños, sino personas que conocemos y amamos. Y finalmente, el caso es un testamento del poder de la ciencia para desenterrar la verdad. En un sótano oscuro, en medio de un lodo químico diseñado para borrar toda existencia, un puñado de fragmentos de hueso y 2 anillos de oro fueron suficientes para contar toda la historia. Fueron el último susurro de Luisa, un susurro que, gracias a la ciencia, se convirtió en un grito que resonó en una sala de tribunal y aseguró que no fuera olvidada. Hoy, si paseas por esa esquina de Chicago, no encontrarás nada que recuerde la fábrica. Hay otros edificios, otras vidas. Pero para quienes conocemos la historia, el aire todavía parece un poco más denso. Recordamos a Adolf no como un rey, sino como una advertencia. Y recordamos a Luisa no como una víctima anónima, sino a la mujer cuya trágica desaparición obligó a una ciudad a mirar de frente la oscuridad que a veces se esconde en el corazón mismo del progreso. Su historia, al final, no fue borrada. Se convirtió para siempre en parte de nuestra.